Nos da vergüenza tenerte de mamá. Eso fue lo primero que escuché antes de que mi tenedor siquiera rozara el plato. Mi hijo lo dijo con la copa en alto y una sonrisa delgada, y la sala llena de gente que apenas me conocía soltó la carcajada como si la humillación fuera parte del menú navideño. Su risa fue la más fuerte, filosa, segura, orgullosa de una crueldad que ni siquiera intentó disimular. Esta historia es una creación original del equipo de escritura Cicatrices y Justicia, inspirada en los rincones ocultos de la vida familiar y contada con el propósito de crear conexión emocional y sembrar comprensión. Me llamo Elena. Tengo 67 años. Había llegado a la casa de los padres de mi nuera respirando hondo, jurándome que este año nada me iba a doler. Había aprendido a envolverme en silencio, a fingir que nada me tocaba. Pero en cuanto Rafael levantó su copa y me apuntó directo con esas palabras, el silencio que llevaba dentro se quebró de golpe. No dudó, no suavizó, no apartó la mirada. Nos da vergüenza tenerte de mamá, repitió ahora con una risita metida entre las sílabas. Los suegros lo siguieron como borregos. Reían por compromiso de esa manera en que la gente se ríe cuando no quiere quedar fuera del montón. Algunos invitados sonrieron tiesos, sin saber si debían reír o incomodarse. Isabel, mi nuera, se tapó la boca con los dedos como quien esconde una carcajada. Del otro lado de la mesa, su mamá negó con la cabeza con esa ternura fingida, como si Rafael acabara de contar una anécdota tierna de cuando era chico. Yo me quedé quieta con la servilleta en las rodillas y las manos tan apretadas que me ardían los nudillos. No era confusión lo que me tenía clavada. Era el reconocimiento. Una parte de mí ya sabía que algo así iba a pasar. Tal vez no esas palabras exactas, tal vez no justo esta noche. Pero la distancia entre mi hijo y yo se había ido abriendo durante años, estirándose hasta romperse hoy, frente a gente que para mañana ya ni se acordaría de mi nombre. Rafael bajó la copa todavía sonriendo, las mejillas coloradas por el vino y por la aprobación. Parecía un hombre que se sentía completamente en casa entre pisos de madera fina y risas caras. Lo vi sentarse de nuevo, rozar el brazo de Isabel, ver cómo ella se recargaba en él, con toda la naturalidad del mundo. Eran la foto perfecta, y yo era la mancha en el marco. El comedor estaba cálido y brillante, pero nada de eso me llegaba. Las voces subían y bajaban llenas de chistes privados y modales pulidos, pero yo no escuchaba claro. Me zumbaban los oídos de esa forma sorda que aparece cuando algo dentro de uno se dobla bajo presión. No me paré, no le pregunté por qué. No me fui, me quedé exactamente donde estaba, porque lo único peor que ser humillada era darles el gusto de verme correr. Un mesero pasó con una charola y se detuvo un segundo al ver mi cara. Le hice una seña leve con la cabeza y siguió. La sala continuó como si nada, como si un hijo avergonzando a su madre en público fuera tradición de fiesta. Entonces me cayó el 20. No eran las palabras, era la facilidad con que le salieron. Esto no había sido un desliz. Era algo ensayado, familiar, algo que vivía dentro de él desde mucho antes de esta noche. Su voz, su risa, el ruido de las sillas acomodándose. Todo se hizo un solo dolor sordo que me apretaba las costillas. Me concentré en respirar en la tela fresca de la silla, bajo mi mano, en quedarme presente, aunque todo dentro de mí quisiera desvanecerse. Del otro lado de la sala, Rafael volvió a alzar su copa para tomar un trago, y por un segundo sus ojos se cruzaron con los míos. Un parpadeo. 1, tal vez 2 segundos. Lo suficiente para que viera una sombra en su cara, duda, culpa, o quizá los restos del niño que fue antes de que las opiniones de los demás pesaran más que mi amor. Luego apartó la mirada y el momento se cerró. Volteé hacia la ventana donde la lluvia golpeaba suave el vidrio. Esa lluvia constante de la Ciudad de México en diciembre, cuando el frío se mete hasta los huesos.
predecible, honesta, de las que la gente casi nunca es. Y en ese ritmo suave algo dentro de mí por fin se acomodó. Esta noche no me ibas a ahogar. Esta noche me iba a mostrar algo que había ignorado demasiado tiempo. Junté las manos, respiré hondo y dejé que la verdad del momento se asentara por completo en mi pecho. Ya no estaba confundida. Ya no esperaba que él cambiara de opinión. Simplemente desperté. La risa de Rafael todavía retumbaba débil cuando un recuerdo se coló calladito, él de niño, agarrándome la mano con fuerza, confiando ciegamente en mí. Ese niño ya no existía, pero yo necesitaba recordar dónde había empezado realmente la ruptura. Y ahí es donde vive la siguiente parte de mi historia, en los años antes de que aprendiera a avergonzarse de mí. Cuando pienso en los años antes de que todo se torciera, veo a Rafael tal como era chiquito, ojos brillantes, siempre buscando mi mano, aunque fingiera que ya estaba muy grande para eso. Tenía la costumbre de jalarme la manga cuando quería atención. Sin decir nada, solo un jaloncito. Era su manera de decirme, «Aquí estoy, mamá. Estate conmigo». Y yo siempre intentaba estarlo. En esa época vivíamos en un departamentito dúplex, cerca del hospital donde yo trabajaba el turno de la tarde en la cafetería. Llegaba oliendo a sopa de tomate y cloro, pero a Rafael nunca le importó. Corrí a chica la puerta en cuanto oía mis llaves con la voz quebrada de la emoción. «Mamá, te guardé mi dibujo», decía alzando algún superhéroe torcido con mis iniciales en la capa. «¿Esa soy yo?», preguntaba fingiendo sorpresa. «Sí», decía orgulloso. «Tú salvas a la gente, yo salvaba lo que podía, sobre todo a nosotros». Esas tardes eran sencillas tareas en la mesa de la cocina, comida recalentada. Rafael hablando sin parar de todo lo que había aprendido en la escuela. Le encantaba ciencias, odiaba matemáticas, se volvía loco con cualquier historia de villanos y héroes. Siempre le iba al héroe. Yo pensaba que eso significaba que nunca ibas a malentender el mío. Pero los malentendidos crecen en silencio. Empezó en las noches en que su papá llegaba tarde con el paso tambaleante y la voz ya filosa por lo que traía encima. Rafael se quedaba en la sala fingiendo ver tele mientras escuchaba cada ruido que venía de la cocina. «¿Por qué siempre me estás regañando?», le gritó una noche su papá. «Tú haces imposible esta casa». Yo mantenía la voz firme. «Solo te pregunto dónde andabas. Apenas nos alcanza para la despensa esta semana». «Ah, ya salió el sol», dijo aventando la chamarra en la silla. Otra vez echándome la culpa. «Nunca paras, ¿verdad?». Rafael se quedó callado con los ojos clavados en la pantalla parpadeante, pero escuchó cada palabra. Otra noche fue peor. me ahogas hasta que no puedo respirar», gritó su papá. «Estoy tratando de mantener unida a esta familia», respondí. «Pues estás fallando, rotundamente». Esa fue la noche en que Rafael se encogió. Después, cuando lo arropé, murmuró: «Papá está enojado porque tú siempre estás molesta con él». Me quedé helada. «Mi amor, no. Estoy molesta porque él no ayuda». «Es lo mismo», susurró Rafael con los ojos llenos de confusión. Quise explicarle, pero ¿cómo le dices a un niño que la persona que más quiere te está rompiendo los huesos sin siquiera tocarte? Así que le alací el pelo, le besé la frente y dejé que el malentendido se quedara ahí, como polvo. Otra vez, después de una pelea especialmente fuerte, su papá azotó la puerta al salir. Rafael se asomó desde el pasillo. «¿Va a volver, papá?» «Sí», dije. «Siempre vuelve. Pero dijo que tú lo haces irse». Sentí que algo se me hundía adentro. La gente dice cosas cuando está enojada. «¿Pero es cierto?», preguntó con la voz temblorosa. Me agaché a su altura. «No, Rafael. No es cierto», asintió, pero supe que no me creyó del todo. La lealtad de un niño se va con el papá que sonríe más grande.
No con la mamá que trabaja hasta que le duelen las piernas. Con el tiempo las peleas se hicieron borrosas, pero las frases que Rafael recordaba se quedaron afiladas. Tú me alejaste. Tú haces todo difícil. Tú arruinas todo. Las oyó tantas veces que dejaron de sonar como culpas de su papá y empezaron a resonar como mías. Y mientras yo andaba ocupada haciendo turnos extras, remendando los agujeros de nuestra vida, tratando de protegerlo algo dentro de él, se movió calladito. No de golpe, de a poquito. Yo no lo vi pasar. Solo sentí la distancia después, años después, cuando dejó de jalarme la manga. Rafael tenía 16 cuando la trajo por primera vez. Isabel, 14 meses mayor, con esa seguridad que solo tienen los adolescentes, de familias con lana de sobra. Se paró a su lado con la espalda recta y la barbilla un poquito alzada, como quien entra a un mundo que solo había visto de lejos, y ya le parece poca cosa. Mamá, dijo Rafael carraspeando. Ella es Isabel. Me limpié las manos en el trapo de cocina y sonreí. Mucho gusto, mi reina. Pasen. Isabel cruzó el umbral despacito, recorriendo con la mirada la sala como quien va tachando una lista. Sillón de segunda mano. Cortinas desteñidas. Mesa de centro con una esquina rota. No dijo nada, pero todo quedó dicho. Me regaló una sonrisita educada que nunca le llegó a los ojos. Está bonito, murmuró. Rafael no la corrigió. Solo cambió el peso de pie casi apenado, como si hubiera esperado que la casa se arreglara sola para la ocasión. Decidí que no me iba a doler. La cena ya casi está. Hice pollo con arroz. Nada del otro mundo, pero llena la panza. Isabel asintió. Nosotros normalmente pedimos a domicilio, pero así está bien. Rafael le lanzó una miradita rápida, pero no dijo nada. Esa fue la primera vez que lo vi. El leve movimiento de hombros, cómo se alejó un poquito de mí y se acercó más a ella. Fue chiquito, casi invisible, pero me cayó como plomazo. Nos sentamos los tres a la mesa. Rafael se lanzó al plato como si tuviera hambre de días. Isabel picoteaba la comida como revisando qué era seguro tocar. Rafael me dijo que trabajas en el hospital, comentó con ligereza. En la cafetería, respondí. Parpadeó. Ah, yo pensé otra cosa. Mamá me mantiene alimentada aquí a medio mundo, dijo Rafael tratando de sonar animado. Pero la sonrisa de Isabel dejaba claro que no estaba segura de que eso contara como algo importante. Tomé mi agua. Es un trabajo honrado. Llevo muchos años en él. Isabel ladeó la cabeza. Mi mamá dice que uno debe aspirar a más, que todos tenemos potencial si nos esforzamos lo suficiente. Rafael la miró como miran los chamacos a las muchachas que quieren impresionar. Sí, eso dice ella. No contesté. Solo lo vi repetir su voz, sus ideas, su forma de juzgar. No lo hacía a propósito. Era sin esfuerzo, natural, como si algo dentro de él quisiera la aprobación de ella más que la mía. Después de cenar, Rafael se ofreció a acompañarlas a su casa. Me quedé en la puerta saludando, pero ella apenas volteó. Rafael murmuró un «gracias por la cena» y salió detrás de ella. Cuando cerré la casa se sintió más chica. 20 minutos después, regresó oliendo apenas a un perfume que no era mío. Se veía más grande de repente. ¿La pasaron bien?, pregunté. Sí, dijo, pasando de largo. Su familia es diferente. Tienen expectativas más altas, supongo. ¿De qué? De todo. Lo dijo casual, pero el mensaje quedó flotando. Expectativas más altas. De todo. Me quedé en la cocina después de que subió a su cuarto, mirando los platos que todavía se secaban junto al fregadero. No fueron las palabras las que resonaron, fue el espacio entre ellas. La forma en que dijo ellos y nosotros, como si ya estuvieran trazando líneas. Esa noche, cuando toqué su puerta para darle las buenas noches, contestó un «sí, bueno», distraído con los ojos todavía en el celular. Ya no hubo jalón de manga, ni mirada que pidiera que me quedara.
Solo la huella leve de la voz de Isabel pegada a él, mucho después de que se fue. Rafael tenía 20 cuando se mudaron a la casa que pagaron los papás de Isabel. No préstamo, no a medias, pagada de contado. Isabel lo anunció como victoria. «Mis papás quieren que empecemos con el pie derecho», me dijo por teléfono. «Dicen que sería injusto que batalláramos». Pensé en los años que Rafael y yo contamos monedas en el súper. «Qué amables», dije bajito. «Tienes que venir a verla», agregó Rafael nervioso y emocionado a la vez. «Es otro mundo». Fui ese fin de semana cargando una charola de muffins envueltos en aluminio. Cuando Isabel abrió, me regaló una sonrisa brillante que parecía ensayada. «Ay, Elena, no tenías que traer nada». «Quise hacerlo», dije. «Es por la mudanza». Tomó el paquete con las yemas de los dedos alejándolo de su blusa. «Qué lindo». Adentro todo estaba impecable y frío. Muebles nuevos. Electrodomésticos nuevos. Una mesa que costaba más que lo que yo ganaba en un año, los primeros 10 años que crié a Rafael. La mamá de Isabel, doña Carmen, salió de la cocina. Elena saludó con una calidez muy medida. «Todavía estamos acomodando. Falta que la decoración tenga cohesión». Miré las paredes. «Puedo ayudar a colgar algunos cuadros». La sonrisa de doña Carmen se tensó. «Ay, creo que nosotros nos encargamos. Tenemos una idea estética». Rafael entró en ese momento con las manos en los bolsillos. «¿Verdad que está increíble, mamá?», dijo. «Estamos armando algo de verdad». Le sonreí a él, no a la casa. «Está preciosa, hijo». Cuando alcancé uno de los portarretratos nuevos, doña Carmen se acercó. «A Isabel le gusta que todo quede de cierta manera», explicó bajito. «Queremos que todo combine». Lo solté. «Claro». Rafael no dijo nada. No extendió la mano hacia mí, ni intentó suavizar el momento. Solo miró con la boca apretada como esperando que el momento se disolviera solo. Lo seguí a la cocina donde Isabel desempacaba vajilla nueva. «Estas las hicieron a la medida», dijo. Mi mamá insistió. No quería que usáramos, ya sabes, juegos corrientes. Asentí. «Están hermosas». Rafael se movió a su lado. «También son prácticas», añadió repitiendo su tono. Doña Carmen le tocó el brazo a Rafael. «Estás subiendo de nivel. Eso es lo que importa». Yo me quedé ahí parada con el aluminio de los muffins que nadie se había ofrecido a fixar-aquí abrir. La casa olía a la comodidad de gente que nunca ha tenido que preocuparse por desahucios o rentas atrasadas. Rafael me miró un segundo nada más, pero había un destello de algo que parecía vergüenza. O tal vez la esperanza de que yo no armara un escándalo. Así que no lo hice. Retrocedí con las manos juntas. «Mejor los dejo instalarse», dije. Nadie protestó. Ni siquiera Rafael. Dejé los muffins en la barra. Y salí de la casa que nunca quiso mis huellas. Rafael tenía 9 cuando el matrimonio se rompió del todo. Estaba sentado en la mesa dibujando superhéroes mientras su papá metía ropa en una mochila en el cuarto. Yo trataba de mantener la voz baja, pero la rabia y el cansancio me peleaban en la garganta. «No podemos hablar de esto sin que Rafael escuche», susurré fuerte. «Ya sabes suficiente», masculló su papá embutiendo camisas. «Tú te encargaste de eso». Me puse enfrente. «Yo soy la que mantiene esta casa en pie. Tú eres el que se va». Aventó una camiseta. «Me voy porque tú haces todo imposible. Me asfixias, Elena». Las palabras me pegaron como piedras. «Que yo te asfixio. No has dormido aquí en 3 noches. Necesitaba aire». «Necesitabas a ella», dije bajito. Se quedó tieso un segundo. «Eso no es asunto tuyo. Lo volvió mi asunto cuando le mentiste a nuestro hijo», le solté. Apretó la mandíbula. «Él no necesita saber nada». Rafael apareció en la puerta chiquito, asustado, abrazando su dibujo. «¿Papá? ¿Por qué gritas?» Su papá se ablandó al instante y se agachó. «Amigo, papá necesita un descanso. Tu mamá y yo ya no nos llevamos». Rafael me miró suplicante.
«Mamá». Abrí la boca, pero su papá me cortó. «Ella me aleja, Rafael. No puedo quedarme cuando alguien hace la vida tan pesada». La mentira se le escapó como si la hubiera tenido guardada. La cara de Rafael se arrugó de confusión. «¡Mamá!». Me agaché también tratando de alcanzarlo antes de que el veneno hiciera efecto. «Mi amor, el matrimonio es complicado». «¿Tu papá y yo?». Su papá soltó una risita burlona. «¿Complicado? ¿Te refieres a tu carácter?». «Para», le dije cortante. Pero no paró. «Tú alejas a la gente, Elena. Por eso ya no puedo más». Rafael me miró con ojos grandes y asustados. Y ese fue el momento exacto en que perdí el derecho a decir la verdad sin destrozarle algo por dentro. Lo sentí pasar entre nosotros como una puerta que se cierra desde adentro. Cuando su papá por fin salió, Rafael no corrió a mis brazos, solo susurró. «¿Tú hiciste que papá se fuera?». Tragué saliva. «No, Rafael». Pero dio un paso atrás inseguro. Papá dijo... «Estaba enojado», dije suave. La gente dice cosas cuando está dolida. «¿Tú lo alejaste?». No repetí, pero la palabra sonó chiquita, débil, tardía. Bajó la mirada tras sus zapatos encorvando los hombros. «Papá nunca miente». Extendí la mano, pero él no la tomó. Durante años cargué la mentira de su papá como una mancha que no me podía quitar. Cada vez que Rafael suspiraba cuando le pedía que ordenara su cuarto. Cada vez que ponía los ojos en blanco cuando le recordaba la tarea. Cada vez que murmuraba, «Tú siempre haces todo difícil», escuchaba la voz de su papá resonando dentro de él. Pude haberle dicho la verdad. Pude haberle mostrado los mensajes, los recibos, la evidencia callada del engaño. Pero Rafael todavía era un niño. Y yo quería que conservara al menos a un papá intacto en su corazón. Así que me callé. Dejé que la culpa se quedara conmigo. Y en ese silencio, la mentira echó raíces más profundas. Años después, cuando Rafael rechazaba mis consejos, cuando me llamaba exagerada, cuando Isabel bromeaba con que yo era mucho, reconocía el tono. Era heredado. Un mito que le pasaron y que nunca cuestionó. Y yo era la única que recordaba que nunca había sido mío para cargar. La llamada llegó un martes por la tarde, de esos tranquilos. Acababa de doblar la ropa cuando vibró el celular. Era Marta, mi vecina de enfrente, de esas mujeres que siempre quieren ayudar, aunque a veces sus palabras corten más hondo de lo que creen. Elena, mi reina, empezó con voz cuidadosa. «Vi a Rafael el fin de semana en una carne asada. Muy bonito todo. Muchos amigos de Isabel. Sonreí débil. Qué bueno. Me alegra que salga. Dudo». Escuché la pausa que avisa que viene algo feo. «Pues... salió tu nombre». Se me apretó el teléfono en la mano. «Ah, sí. Estaban hablando de familias. Ya sabes cómo es la gente». Y Rafael dijo... Respiró hondo. Dijo que a veces le das pena. Las palabras me pegaron tan fuerte que tuve que sentarme. «Pena». Seguro no lo dijo en serio, se apresuró. A lo mejor solo quería encajar. Cerré los ojos. ¿Qué dijo exactamente Marta? Otra pausa. Dijo que eres un poco dura. Que tuvo que desaprender varias cosas de cómo creció. Todos se rieron como si fuera broma de buena onda. Me apreté el pecho con la mano. «Ya veo. Elena, perdón. No debí decirte». No murmuré. «Hiciste bien». Colgamos y la casa se quedó dolorosamente callada. Me senté en la misma mesa donde Rafael hacía tarea comiendo tortas de jamón con mucha mayonesa, donde me enseñaba sus dibujos y presumía que yo trabajaba en un hospital salvando gente. Ahora yo era algo que tenía que desaprender. Una vergüenza. Repetí la palabra en voz alta, tratando de entender cómo había crecido dentro de él, sin que yo lo notara. Esa misma tarde Rafael llamó. No para explicarse. Nunca supo que yo me había enterado. Solo quería contarme que la mamá de Isabel les había regalado una vajilla nueva hecha a la medida en Italia. «Su familia de verdad se preocupa», dijo orgulloso. «Seguro que sí», respondí manteniendo la voz firme. No notó el cambio.
Ya nunca lo notaba. Antes de colgar le dije: «Rafael, hablas de mí con la gente». Se rió ligero. «Mamá, todo mundo habla de sus papás». «¿Pero qué dices?» «Nada malo», respondió rápido. «Cosas chistosas. Nada serio. Cosas chistosas. Como decir que soy dura. Como decir que soy algo que tuvo que corregir, como quien corrige un acento del que se avergüenza». Cuando colgó me quedé sola en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde le enseñé a amarrarse las agujetas y a hacer huevos revueltos. El aire se sentía distinto ahora, frío, aunque no hiciera frío. Algo había cambiado. No de golpe, en silencio, durante años de heridas chiquitas que confundí con dolores de crecimiento. Y ahora por fin lo sentía, la forma de la historia que él contaba de mí a los demás. Una historia que no me pertenecía para nada. El siguiente capítulo de nuestras vidas empezó en ese silencio mucho antes de Navidad, mucho antes del brindis. Rafael llamó un jueves por la noche con la voz cortada como siempre, cuando ensayaba sonar sereno. Yo lavaba trastes cuando sonó el teléfono y casi lo dejo en buzón. Pero ganó la costumbre. Mamá dijo: «Isabel y yo queríamos hablarte de Navidad». Se me levantó el corazón un segundo. Esperanza tonta que ya debíase haber aprendido a callar. «Claro, ¿qué pasa?» Pues empezó alargando la palabra. «Los papás de Isabel vuelven a cohacer la cena este año. Grande. Formal. Preguntaron si te gustaría venir». «¿Preguntaron?», repetí bajito. «Sí», dijo tensando el tono. «Quieren tener a toda la familia junta. Es lo que se espera». Ahí estaba obligación disfrazada de invitación. Antes de que pudiera contestar, escuché la voz de Isabel de fondo. «Pásame en altavoz». Rafael dudó, luego se oyó el clic. «Ya estás», dijo. «Hola, Elena», canturreó Isabel con esa dulzura que siempre suena más a barniz que a vida. «Estamos cerrando la lista de invitados y los lugares. Todo tiene que verse pulido este año». La palabra quedó colgando como perfume caro, bonito, artificial, asfixiante. Sequé las manos en el trapo. «Pulido», repetí. «Sí», dijo alegre. «Ya conoces a mis papás. La presentación es importante. Quieren que todo se vea armónico». Rafael carraspeó. «Isabel solo quiere decir que es un evento más formal». No lo corrigió Isabel con suavidad. «Digo exactamente lo que dije». Casi pude ver los ojos de Rafael buscando su aprobación. Y luego, alejándose de mí. «Mamá, nos daría mucho gusto que vinieras», dijo. «Demuestra unión». «Unión», repitió Isabel como probando la palabra en la lengua. «Y consistencia. Que se vea bien en fotos». Se me apretó el pecho. «Si prefieren que no vaya». «Ay, no, para nada», me interrumpió Isabel rápido. «Solo queremos que todo encaje», murmuré. «Entiendo». Rafael se apresuró. «Es solo una cena, mamá. Nada complicado. Nada complicado. Salvo fingir que encajaba en un lugar hecho para borrarme». Me quedé callada lo suficiente para que Rafael llenara el silencio. «¿Entonces vienes?», preguntó. «Sí», dije. La palabra pesó, pero salió firme. «Ahí estaré». «¡Qué bueno!», exclamó Isabel. «Nomás avísame qué te vas a poner para coordinar». Rafael no notó cómo se me cortó la respiración. «Mamá Isabel solo quiere que todos se vean en armonía». «Claro que sí», respondí suave. «Eso le importa mucho». Hubo una pausa, larga, de esas en que la verdad quiere salir, pero la educación la empuja para adentro. «Nos vemos entonces», dijo Rafael ya medio oído. «Nos vemos», susurré. Cuando colgó la casa se sintió más chica. Me quedé junto al fregadero con el agua corriendo sobre los platos y comprendí que algo se había asentado dentro de mí. No era coraje, no era dolor, era certeza. Me temo estaban invitando a Phineas a una cena donde nadie me quería de verdad. Y yo había dicho que sí, porque una parte de mí todavía creía que debía parecer por mi hijo, aunque él ya no me viera claro.
Esa decisión me iba a costar más de lo que entendía en ese momento. La semana antes de Navidad me la pasé escogiendo los regalos. Nada caro no podía permitírmelo, pero con significado. Imprimí una foto vieja de Rafaela a los 5 años, sonriendo sin 2 dientes, abrazándome el cuello. Busqué un marco de madera en el tianguis, lo lijé yo misma, lo barnicé y le puse una plaquita de latón con su nombre. Para Isabel tejí a mano una bufanda verde oscuro del color que una vez dijo que le encantaba. Y para sus papás, copié a mano 3 de mis recetas navideñas favoritas en tarjetas bonitas. Eran regalos sencillos, pero eran míos. Salieron de noches largas y manos cansadas no de dinero. El día antes de Navidad los llevé temprano. Isabel había pedido que todos los regalos se entregaran con anticipación, para que la decoradora los acomodara estéticamente. No sabía que los regalos necesitaban arreglo, pero dije que sí. Cuando llegué a la casa olía leve a limpiador de cítricos. Isabel abrió con el celular en la mano. «Elena, qué buena hora. Déjalos en la mesa», dijo alegre. Puse cada paquete con cuidado. «Ojalá les gusten». Isabel sonrió sin mirarme. Seguro apreciarán el detalle. Su tono me rozó como corriente fría. Me di la vuelta para irme, pero entró doña Carmen del salón con un rollo de listón en la mano. «¿Estos son los regalos?», preguntó. «Sí», dijo Isabel. Los trajo Elena. Doña Carmen examinó el papel craft y el mecate. Frunció los labios. «Bueno, tienen cierto encanto rústico». Isabel soltó una risita suave. «Mamá, dilo nomás». Doña Carmen se acercó a su hija. «¿Se ven hechos en casa?» «Y lo están», susurró Isabel. No sabían que yo seguía en el pasillo. «¡Ay, Dios!», murmuró doña Carmen. «Vamos a tener que reenvolverlos. No van a salir bien en las fotos bajo el árbol». Isabel asintió. Ya le había dicho que este año íbamos por lo pulido. Mis manos se cerraron alrededor de la correa de mi bolsa. Respiré una vez, callada, y entré. «Todavía estoy aquí», dije. Isabel pegó un saltito y luego se recompuso rápido. «Ay, Elena, solo estábamos hablando de estética». Doña Carmen sonrió suave y ensayada. «Nada personal, querida. Solo queremos que todo combine». Asentí despacio. «Claro». Isabel se acercó a la mesa. «De verdad sí apreciamos los regalos». Miré la bufanda. El estambre me había costado apenas 200 pesos, pero me llevó 9 horas que las puntadas quedaran parejas. Me la imaginé envuelta en papel brillante, enterrada bajo el brillo de cosas compradas en boutique. «Está bien», dije. Isabel ladeó la cabeza. «¿No estás molesta?» «No». Dejó salir el aire aliviada. «¡Qué bueno! Solo queremos que la presentación haga juego con el resto del evento». «Entiendo», repetí. Pero algo dentro de mí se movió. No fuerte, no dramático. Solo un crujido chiquito como una rama delgada que cede bajo peso. Antes de irme toqué el marco de la foto una última vez. Mis dedos recorrieron la veta de la madera que yo misma había alisado. Me imaginé la cara de Rafael al abrirlo si es que lo abría. La voz de Isabel me siguió hasta la puerta. «Nos vemos mañana, Elena, mañana». Contesté. Afuera el aire estaba tan frío que picaba. Bajé por la entrada perfecta con pasos lentos y medidos, mientras atrás se oía una risa suave que seguía flotando. No lo hicieron con mala intención. Eso me repetí. Pero la sinceridad no tiene cabida entre gente que adora las apariencias. Y sentí muy calladito el comienzo de un dolor que para la noche de Navidad ya sería herida abierta. Llegué más temprano de lo planeado la noche del 24 con una lata de galletas de jengibre, porque a Rafael le encantaban de chico. La casa retumbaba de voces y copas chocando. Toqué 2 veces antes de entrar sola. Nadie me oyó. Estaba muy ocupado riéndose. Seguí el ruido por el pasillo hasta el salón y me detuve al ver la puerta entreabierta. Iba a tocar. De verdad. Pero entonces escuché mi nombre. La voz de Rafael ligera, animada, hecha para impresionar.
Sí tuve que desaprender un montón de cosas de cómo crecí con mi mamá, dijo. Era intensa. Las risas revoloteaban por la sala. La de Isabel era la más clara. Doña Carmen agregó divertida. Toda familia tiene sus rarezas. Isabel añadió. Rafaela ha avanzado muchísimo adaptándose. Nadie lo diría. Más risas. Suaves aprobadoras. Un coro de crueldad educada. Me quedé tiesa en el pasillo. Todavía tenía la mano alzada para tocar, pero no podía moverme. Las voces estaban demasiado cerca, demasiado filosas. Cortaban sin ver el cuerpo que herían. Rafael siguió bajando la voz, pero no lo suficiente. Ya saben cómo es ella. Emotiva. Agobia. Quiere ayudar, pero... es mucho. Siempre lo ha sido. Un señor que no conocía dijo... Pues mírate ahora. Saliste increíble. Isabel te pulió bien. Rafael se rió no fuerte, pero cálido. Lo suficiente para envolver las palabras y hacerlas parecer ciertas. Ella ayudó, dijo. Su familia también. Me enseñaron lo que es la estabilidad de verdad. La vergüenza me pegó tan de repente que me quitó el aire. Estabilidad. Como si yo nunca hubiera tenido 2 trabajos. Como si nunca hubiera hecho turnos dobles para que tuviera zapatos nuevos. Como si cada día de su infancia no hubiera sido una cuerda floja que yo caminé sin dejarlo caer. Isabel habló otra vez más suave. Tu mamá se esfuerza. Eso es lo que cuenta. Rafael suspiró leve. Sí, se esfuerza. La sala zumbó de murmullos comprensivos. Me apreté la palma contra la pared para sostenerme. Una amiga de Isabel preguntó, ¿viene esta noche? Sí, dijo Rafael. Insistió. Yo había aceptado con un simple sí. Nada más. Estará bien, dijo Isabel. Solo no la abrumemos. Eso mereció otra ronda de risas suaves. Después las voces se hicieron borrosas, bromas sobre familias, sobre papás, que avergonzaban a sus hijos de chicos. Unas anécdotas de cenas fallidas. Pero yo solo escuchaba la frase que Rafael había soltado tan tranquilo. Tuve que desaprender mucho. Como si yo hubiera sido un error que corrigió con suficiente distancia. Me retrocedí despacio cuidando que las tablas no crujieran. Caminé hasta el recibidor y dejé la lata de galletas en una mesita. Me temblaban las manos, así que las apreté, hasta que pararon. Se oyeron pasos. Me di la vuelta justo cuando Rafael abrió más la puerta. «¿Mamá, llegaste temprano?», dijo sonriendo. Le devolví la sonrisa. No había tráfico. Me dio un beso rápido en la mejilla distraído. «Todos están en el salón. Ven a saludar». Dudé. «No quiero interrumpir». «No interrumpes», dijo fácil. «Ven». Isabel apareció detrás. «Elena». «Qué bueno que llegaste. Justo estábamos hablando de familias». «Sí», dije bajito. Escuché. No captaron el significado. Rafael tampoco. Me tocó el codo guiándome adentro. «Vamos, mamá. Pasa». Lo dejé guiarme. Mis pasos se sentían medidos no porque quisiera parecer elegante, sino porque cargaba algo dentro de mí con mucho cuidado, algo que todavía no podía dejar caer. Entramos al salón. Todos me sonrieron, educados, cálidos, sin idea. Me senté en la única silla vacía y junté las manos en mi regazo. Afuera mi corazón latía tranquilo y firme. Adentro algo chiquito y frágil se había vuelto a quebrar. Mañana por la noche se rompería del todo. Esa noche, al volver a casa de los suegros de Rafael, hice algo que no hacía en años. Fui al fondo del closet detrás de las cobijas dobladas y saqué la caja de metal vieja que había escondido desde que Rafael era niño. Adentro estaban los pedazos de una verdad que había protegido demasiado tiempo. La llevé a la mesa de la cocina y me senté. La casa estaba en silencio salvo por el zumbido del refrigerador. Abrí la tapa despacio como si la verdad de adentro pudiera quemar. Arriba estaban las cartas 8 escritas con la letra del papá de Rafael. Cartas llenas de disculpas, desesperación y promesas que nunca cumplió. «Sé que me viste con ella», decía una. «Lo siento, Elena.
Nunca quise que él se enterara así. Otra. Ella no significa nada. Tú y Rafael son mi familia. Y la última escrita un mes antes de irse para siempre. Ya no puedo más. No soy el hombre que tú crees. Debajo de las cartas estaban los recibos, cuartos de hotel pagados en efectivo, cuentas de restaurante. Para dos, un collar comprado para una mujer que no era yo. Pruebas que junté en noches cuando todavía creía que la verdad podías arreglar algo. Pero nunca se las mostré a Rafael. Ni cuando tenía 9 y lloraba. Ni cuando tenía 10 y estaba confundido. Ni cuando tenía 15 y estaba enojado. Ni siquiera cuando le dijo a la familia de Isabel que tenía que desaprender de mí. Guardé las mentiras porque creía que proteger la imagen de su papá era protegerlo a él. Me equivoqué. Extendí los documentos sobre la mesa. Los bordes del papel atraparon la luz débil y sentí que algo definitivo se asentaba en mi pecho, un peso parecido al duelo, pero con filo de decisión. Sonó mi celular. Mensaje de Rafael. Mañana nos vemos a las 5. No llegues tarde. Sin cariño. Sin disculpa por lo que había dicho antes. Solo órdenes. Miré el mensaje, luego las cartas. Un coraje suave subió dentro de mí. No filoso, no fuerte. Solo firme como una marea que había estado subiendo sin que me diera cuenta. Tomé un recibo de hotel y susurré. Si lo vuelves a hacer, si me vuelves a humillar. Voy a decir la verdad. Las palabras pesaron al salir, pero también se sintieron correctas. Me levanté, junté los papeles con cuidado y los guardé de nuevo en la caja. Limpié la mesa haciendo círculos lentos con la palma anclándome. Luego hice una promesa. No a Rafael, no a su papá, no a nadie más. Me la hice a mí misma. Se acabó el silencio. Se acabó cargar culpas que nunca fueron mías. Se acabó dejar que una mentira me definiera ante los ojos de mi hijo. Si Rafael me volvía a derribar, no me iba a doblar, no me la iba a sapatragar, no me iba a ir callada como su papá le enseñó que haría. Cerré la caja, la puse en la barra y apagué las luces. En la oscuridad sentí que algo dentro de mí se movió. No era coraje, no era venganza. Solo una claridad que había tenido miedo de alcanzar. Ya no iba a proteger mentiras. Y mañana si me empujaba por fin iba a hablar con la verdad. Cuando llegué a la casa para la cena de Navidad, el pasillo olía a carne asada y velas caras. Ya había gente reunida cerca del comedor hablando fuerte, brindando temprano. Me quité el abrigo y busqué a Rafael. No estaba. Apareció Isabel sonriendo con calidez ensayada. «Elena, ahí estás. Pasa. Ya tenemos los lugares asignados». «¿Asignados?», pregunté bajito. «Sí», dijo, rozándome el brazo apenas. «Por fluidez. Ya verás». Me llevó a la mesa larga. Copas de cristal, platos con filo de oro, tarjetas con nombres escritos en letra preciosa. Revisé la mesa una vez, luego otra. Mi nombre no estaba cerca del centro. Estaba hasta el fondo, junto a la puerta batiente de la cocina. Isabel tocó el respaldo de la silla. «Aquí. De hecho, es un buen lugar. Cerca de los meseros. Cerca de los meseros. No cerca de mi hijo. No cerca de la familia. Cerca de la gente contratada para moverse callada por los bordes». Toqué la silla con las yemas. «Gracias», murmuré. Del otro lado de la sala entró Rafael. Sus ojos cayeron en mí, luego en la tarjeta junto a la puerta de la cocina. Algo cambió en su cara, reconocimiento, tal vez culpa. Se acercó despacio. «Mamá, ¿qué tal? ¿Llegaste?» «Llegué». Volvió ahí a mirar el lugar. «Pensaron que este asiento sería más cómodo para ti». «¿Más cómodo?», pregunté bajito. «Ya sabes», dijo bajando la voz. «Menos presión. No tienes que estar en medio de todo». Asentí. Si eso pensaron. Exhaló aliviado de que no lo discutiera. Bien. Bien. No preguntó si quería otro lugar. No movió la tarjeta. No le dijo nada a Isabel. Solo se acomodó la corbata y dijo:
La cena empieza pronto. Ponte cómoda antes de darse la vuelta. Me senté. La silla se tambaleaba un poco en el piso disparejo. Cada tantos segundos la puerta de la cocina se abría, meseros rozándome murmurando «con permiso». Charolas de verduras y salsa entrando y saliendo. Junté las manos en mi regazo y mantuve la espalda recta. Escuchaba las risas del centro de la mesa, veía a Isabel recargarse en Rafael como si fueran la foto perfecta de tarjeta navideña. No cambié mi lugar. No pedí más. Pero en el silencio entre la puerta batiente y el murmullo de las pláticas, lo sentí clarito. Este era el momento que iba a decidir todo lo que venía después. La cena empezó como empiezan las cenas caras copas, chocando risas educadas, una parrada de cumplidos que no significan nada y no cambian nada. Yo me quedé en mi lugar junto a la puerta de la cocina sonriendo cuando me hablaban dando las gracias a los meseros que no dejaban de rozarme. Nadie notó dónde me sentaron. Nadie lo cuestionó. Rafael estaba casi en el centro junto a Isabel. Se veía cómodo, seguro, exactamente donde la familia de Isabel lo quería. De vez en cuando me echaba un vistazo, pero rápido apartaba la mirada como avergonzado de que lo cacharan cuidándome. Cuando quitaron los platos del plato fuerte, doña Carmen se levantó con la copa en alto. Un brindis anunció. Por la familia, por el crecimiento y por otro año de éxitos y amor. La sala respondió con un salud colectivo. Luego le sonrió a Rafael. ¿Por qué no dices unas palabras? Ya casi eres de la casa. Rafael se puso de pie acomodándose el saco. Claro, digo algo. Lo miré. Su postura segura, su sonrisa deslumbrante. Parecía un hombre que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar al que no me habían invitado. Carraspeó. Quiero agradecer a los papás de Isabel por organizar esto. Para Isabel y para mí significa muchísimo. Otra ola de aplausos suaves. Y continuó. Quiero agradecer a mi mamá por venir esta noche. Se me apretó el estómago. Todas las miradas se voltearon hacia mí. Me enderecé en la silla y junté las manos en mi regazo. Rafael alzó la copa un poco más. Se abrió paso entre el tráfico y todo lo demás. Unas risitas suaves. Sonrió más grande. Saben, dijo, crecer con mi mamá fue algo. Siempre fue muy emocional, siempre haciendo de más, hablando de más, preocupándose de más. Risas otra vez, ahora más fuertes. Respiré delgado. Hizo lo mejor que pudo, siguió ligero, pero definitivamente tuve que desaprender varias cosas. La familia de Isabel me ayudó así a entender lo que es la estabilidad de verdad. Isabel se mordió una sonrisa. Doña Carmen se limpió los labios con la servilleta, asintiendo aprobadora. Rafael alzó la copa todavía más. En fin, mamá. Hizo una pausa dramática con la sonrisa volviéndose filosa. Nos da vergüenza tenerte de mamá. La sala estalló en carcajadas. De verdad esta vez. Fuertes, despreocupadas, como si hubiera soltado el remate del chiste más gracioso de la noche. Yo no me reí. Yo no me moví. Solo sentí que algo dentro de mí se quedó muy quieto. Rafael también se rió moviendo la cabeza como diciendo: «Es broma, mujer». Isabel le puso la mano en el brazo mirándolo orgullosa. Y en ese momento, viéndolos, lo entendí clarito. La mentira que su papá le sembró había crecido hasta volverse algo vivo. Algo que él alimentaba con cada broma, cada silencio, cada vez que eligió su aprobación por encima de mi dignidad. Un mesero abrió la puerta de la cocina y casi me golpea. «Con permiso, señora». Asentí, me levanté y puse la servilleta despacio en la mesa. Las risas se suavizaron cuando vieron que me paraba. Rafael bajó la copa, la sonrisa titubeando. «Mamá». «Era broma», dijo ligero. «Siéntate». No me senté. Di un paso, dos, hasta quedar junto a mi silla. Mi voz cuando salió estaba tranquila. «Sabe, Rafael», dije yo, antes creía que lo peor que podía hacer un padre era ignorar a su hijo. La sala se cayó. Rafael se veía confundido, casi asustado. «Mamá». Seguí.
Pero esta noche aprendí otra cosa. Lo peor es fingir que quieres a alguien mientras lo destrozas por diversión. La sonrisa de Isabel se apagó. No alcé la voz. No temblé, solo miré a mi hijo. Tú quisiste impresionar a esta gente, dije. Y si humillarme te ayudaba, eso elegiste. Tragó saliva. Mamá, por favor, pero las palabras ya fluían firmes y seguras. Ahora te ríes de mí, dije suave. Hablas de desaprenderme. Me llamas dura, emocional, difícil. Te sientas en una mesa llena de gente que no sabe nada de las noches, que trabajé turnos dobles para que tuvieras zapatos nuevos, ni de los años que pagué cuentas sola mientras tu papá gastaba en otra mujer. Un murmullo recorrió la mesa. La cara de Rafael perdió todo color. Mamá, para... No. Respiré hondo. Tú abriste la puerta esta noche. Yo solo estoy pasando. Dio un paso adelante. Hablemos después. Mamá, por favor. Tú dijiste que te avergüenzas de mí. Dije tan bajito que todos se inclinaron para oír. Pero la verdad, Rafael, es que yo dejé de avergonzarme de ti el día que decidiste que la aprobación de esta gente valía más que la mujer que te crió. El silencio después fue más denso que cualquier ruido. Los ojos de Rafael se llenaron de repente. Parpadeó rápido tratando de esconder el pánico. Isabel le tocó el brazo, pero él se zafó. Mamá, no quise, pero ya estaba hecho. Él había querido un cuarto lleno de testigos. Los tuvo. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. La cena estuvo deliciosa. Murmuré. Gracias. Y caminé hacia la puerta con el sonido de su respiración entrecortada, detrás de mí. Él había querido una broma. En cambio, se llevó la verdad. Casi llegaba Pix a la puerta principal, cuando la voz de Rafael se quebró en el silencio. «¡Mamá! ¡Espera!». Me detuve, pero no me di la vuelta. Mi mano descansaba en la perilla firme, lista para irme. Pasos rápidos, desiguales, desesperados se acercaron. Cuando por fin me volteé, todo el salón nos miraba medio impresionado, medio emocionado por el espectáculo. Rafael estaba en mí a unos pasos, mejillas encendidas, ojos mojados. «Por favor, no te vayas». «No así». Isabel se puso a su lado, voz tensa. «Rafael, tal vez, dale un momento». No, dijo cortante. No puede irse después de decir eso. Exhalé lento y di un paso de regreso a la mesa. «¿Quieres hablar?», dije. «Pues hablemos». La sala se movió, sillas crujiendo mientras todos se inclinaban. Cada cara esperaba hambrienta, de formas distintas. Saqué la caja de metal de mi bolsa. La había agarrado sin pensar antes de salir de casa, como si el instinto ya supiera lo que esta noche iba a pedir. Los ojos de Rafael se abrieron. «¿Qué es eso?». «La verdad», dije. Isabel cruzó los brazos. «Elena, no es necesario». «Lo es». Puse la caja en el centro de la mesa apartando los panecillos intactos y el centro de flores para hacer espacio. Rafael la miró como si fuera a explotar. Abrí la tapa. Las cartas estaban adentro, amarillentas en los bordes. Recibos doblados con cuidado. Documentos que una vez guardé en secreto como heridas. Doña Carmen frunció el ceño. «¿Qué es todo eso?». Levanté la primera carta. La letra del papá de Rafael era inconfundible. «Esto», dije tranquila, «es la parte de la historia que mi hijo nunca conoció». La voz de Rafael tembló. «Mamá, no». «Por favor», leí en voz alta. «Sé que me viste con ella. Lo siento. Rafael nunca debe saberlo. Nunca quise que se enterara así». El silencio cayó como si se hubieran apagado las luces. Isabel parpadeó rápido. «¿Qué es eso?». Seguí con otra carta. «Necesito ayuda. Ella está embarazada. No sé qué hacer. Nunca quise lastimarlos a ti ni a Rafael». La cara de Rafael perdió todo color. «Para», susurró. No paré. Puse los recibos de hotel sobre la mesa uno por uno junto a las cartas. Fechas circuladas. 2 cenas para 2. Un collar comprado para otra mujer. Un cuarto de hotel pagado en efectivo. «Esta es la verdad», dije. «Tu papá no se fue porque yo lo alejé. Se fue porque tenía otra vida. Otra mujer. Otro hijo en camino. Y yo me callé porque tú tenías 9 años y lo adorabas.
Rafael parecía que lo hubieran golpeado como si el piso se hubiera movido debajo de él. «Mamá». Su voz se quebró. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque los niños merecen conservar al menos a un papá intacto», dije. «Y tú lo querías. No quise quitártelo». Se dejó caer en una silla con las manos temblando. «Todos estos años, todo este tiempo, te culpé a ti». Isabel se acercó. «Rafael». Él se apartó de su mano. Sus ojos se clavaron en las cartas. «Me mintió», susurró. «Me mintió». Y yo, «Te mentí a ti». Doña Carmen habló bajito, casi con reverencia. «Elena, ¿por qué cargaste esto sola?» «Porque la verdad pesa», dije. Y Rafael ya tenía suficiente peso encima. Rafael se tapó la cara con las dos manos. Un sonido roto se le escapó de la garganta. «Dije que me avergonzaba de ti. Dije que eras demasiado. Le dije a la gente que tú hacías mi vida más difícil». Tomé aire lento. «¿Sí? Lo hiciste». Me miró, ojos rojos, labio tembloroso, voz vacía. Estaba equivocado. La sala ya no me miraba a mí. Ahora miraban a él, al hombre que se deshacía frente a ellos, creencia tras creencia, derrumbándose. Rafael alcanzó las cartas con dedos temblorosos. No puedo creerle. No puedo creerme a mí mismo. Cerré la caja con suavidad. Creer es opcional. Saber no. Bajó la cabeza, hombros desplomándose. «Mamá». Su voz era delgada, aterrada. «¿Qué hago ahora?», retrocedí dándole espacio. «Aceptas la verdad. Y luego decides qué clase de hijo quieres ser ahora que la conoces». Nadie habló. Ni Isabel, ni doña Carmen, ni un solo invitado. Todo había cambiado. Una vida entera de creencias derrumbada en un solo aliento. Rafael tomó la primera carta con dedos temblorosos. La sala se había quedado tan quieta que se oía su respiración. Desdobló el papel despacio como si pudiera quemarlo si iba rápido. Leyó la primera línea. Se le cortó el aliento. En la segunda los labios le temblaban. En la tercera un sonido suave y herido se le escapó. «Mamá». Su voz apenas era un susurro. «¿Él te escribió esto?» «Sí», dije tranquila. Leyó otra línea y otra. Sus hombros se encorvaron como si las palabras mismas lo aplastaran. Cuando llegó al final dejó la carta y tomó la siguiente sin mirarme. Sus ojos recorrían la página en movimientos rápidos y nerviosos, como buscando algo, una salida, tal vez, o alguna versión de su papá que todavía pudiera rescatar. Pero la verdad no deja espacio para eso. Leyó de los cuartos de hotel. Leyó de la mujer. Leyó del embarazo. Leyó de su papá pidiéndome que lo protegiera de las consecuencias de su traición. Y entonces se rompió. Un sollozo fuerte y entrecortado le salió del pecho crudo, el tipo de sonido que solo le había oído una vez, antes cuando era pequeño, y su perrito favorito murió en sus brazos. Se tapó la boca como si pudiera meter el dolor de vuelta, pero los sollozos seguían más rápidos, más fuertes, imparables. «¿Por qué no me lo dijo?», dijo entre hipos. «¿Por qué me mintió toda la vida?». Isabel intentó tocarlo, pero él se apartó. No dijo ronco. «Por favor, no». Se recargó la frente en la mesa, hombros sacudiéndose con violencia. «Lo defendí», susurró. «Lo defendí cada vez. Pensé que se fue por ti. Pensé que tú lo arruinaste todo. Me acerqué sin tocarlo, sin hablar, solo lo suficiente para que sintiera que estaba ahí, si quería». Levantó la cabeza despacio, la cara manchada y mojada, ojos desorbitados de dolor y vergüenza. «Mamá, te culpé de todo, de cada pleito, de cada decepción. Te dije cosas horribles. A ti y de ti. Dejé que la familia de Isabel te tratara como si valieras menos». Su voz se quebró otra vez. «Lo siento tanto». Respiré con cuidado. Había un dolor debajo de sus palabras, profundo, desgarrador de décadas. Dolor que heredó sin saber. Dolor del que lo protegí solo para que la protección se convirtiera en otro daño. «Tú eras un niño», dije suave. Sacudió la cabeza con fuerza. «No,
Ya no, ya soy hombre. Y vi todo mal. Elegí a la persona equivocada. Elegí la versión equivocada de la historia. Alargó la mano hacia la mía lento al principio como si no estuviera seguro de merecer tocarme. Lo dejé. Su apretón se hizo firme. «Tú no lo alejaste», dijo entre lágrimas. «Él se fue. Nos dejó. Me dejó a mí». Asentí una vez. «Sí. Y tú me protegiste de eso». Su voz se rompió en la última palabra. «Todo este tiempo. Nunca te vi». Se me apretó el pecho no de coraje, sino de algo más callado, más triste, más viejo. Por primera vez en años me miró no a través del filtro de los demás, no a través de las expectativas de Isabel o los juicios de sus papás, no a través de la mentira que su papá le dejó. Me miró como la mujer que lo crió, la mujer que se quedó, la mujer que sacrificó, la mujer que había olvidado cómo ver. Sus sollozos se fueron calmando. Su apretón en mi mano se estabilizó. Sus ojos estaban hinchados pero claros. «No sé cómo arreglar esto», susurró. «Pero quiero intentarlo». Sostuve su mirada. «Intentar es por donde empieza todo». Bajó la cabeza otra vez, no de vergüenza esta vez, sino de aceptación. Y por primera vez, en muchísimo tiempo mi hijo me vio. Cuando Rafael por fin soltó mi mano, la sala se sintió más oscura. No más callada, solo más oscura, como si el peso de todo lo que se había destapado hubiera bajado un poco las luces. Su cara estaba pálida, rayada por lágrimas que ya ni intentaba esconder. Nadie habló. Ni Isabel, ni doña Carmen, ni los invitados que horas antes se habían reído. Respiré hondo y retrocedí. «Me voy a casa», dije. Rafael se levantó de un brinco. «Mamá, espera, por favor». «Ya dije lo que tenía que decir», respondí suave. «Y tú ya oíste lo que tenías que oír». Isabel dio un paso, voz temblorosa. «Elena, esto fue mucho. Tal vez deberíamos sentarnos y...» No dije. «Esta noche no». Tomé mi abrigo del respaldo de la silla junto a la puerta de la cocina. Mis dedos se movieron firmes, automáticos. Rafael dio un paso hacia mí. Mamá dijo otra vez desesperado. «Podemos hablar. Podemos empezar de nuevo. Solo necesito... Sé lo que necesitas». Lo interrumpí. «Espacio. Tiempo. Verdad. Todo eso». Sacudió la cabeza. «No quiero que te vayas así. No me estoy yendo de ti, Rafael», dije. «Me estoy yendo de este cuarto». Sus labios temblaron, pero no discutió. Me puse el abrigo y me abotoné despacio. La sala seguía en su silencio atónito, mirándome desde todos lados, pero yo no los miré. No les debía nada, ni explicaciones, ni consuelo, ni actuación. Caminé hacia la puerta principal. El sonido de mis pasos retumbaba demasiado fuerte contra el piso pulido, pero seguí. La voz de Rafael se rompió detrás de mí. «Mamá, por favor». Me detuve solo lo suficiente para contestar sin voltear. «Ya no estoy enojada. Pero tampoco me quedo aquí». Hizo un sonido roto, no un sollozo, pero algo parecido. De esos que salen de una herida demasiado nueva para nombrarla. Agarré la perilla y abrí. El aire frío entró de golpe, filoso, honesto, limpio. Los inviernos de la Ciudad de México siempre han sido así cuando cae la noche en diciembre. El tipo de frío que despierta los sentidos y barre toda ilusión. Salí. Rafael gritó una vez más. «Mamá, esta vez no me detuve». Bajé los escalones, el viento jalándome el abrigo. El frío se me metía por la tela, pero, extrañamente, no dolía. Se sentía como respirar después de tener los pulmones vacíos demasiado tiempo. Atrás escuché pasos que se acercaban a la puerta y luego se detenían. Rafael no podía seguirme, todavía no. No con todas esas miradas encima. No con la vergüenza pesándole tanto en los hombros. Pero yo no lo estaba dejando atrás. Lo estaba dejando sentir el peso de la verdad que había pedido, aunque no con palabras, sino con las decisiones que nos trajeron aquí. Cuando llegué a la banqueta por fin exhalé. Mi aliento se hizo nube y subió.
La calle estaba callada salvo por el rumor lejano de los coches. Por primera vez esa noche sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No paz exactamente, pero algo parecido al comienzo de ella. Miré una vez la casa atrás, el brillo cálido de las ventanas, las siluetas congeladas junto a la puerta, y luego me di la vuelta. Caminé por la calle cada paso firme, cada respiración más clara que la anterior. El frío me llevaba hacia adelante, lejos de la humillación, lejos de un cuarto lleno de extraños, hacia lo que viniera después. Esto no era huir, esto no era rendirse. Era el primer paso de verdad hacia sanar en años. Pasaron 14 días sin una palabra de Rafael, ni llamada, ni mensaje, ni siquiera una foto reenviada de las fiestas perfectas de Isabel. El silencio no era tranquilo, era ancho y pesado como un cuarto, al que le quitaron todos los muebles. La noche 14, mi celular vibró casi a medianoche. Casi lo ignoré. Los mensajes tardíos suelen ser publicidad o números equivocados. Pero cuando vi su nombre, se me apretó el pecho. Rafael, mamá. Necesito decirte unas cosas. Por favor, lee todo antes de decidir nada. Los puntitos aparecían, desaparecían, volvían hasta aparecer. Luego llegó el mensaje tan largo que tuve que bajar 2 veces. He pasado todos los días desde Navidad tratando de entenderme. Releí las cartas 100 veces. Hablé con alguien de lo que siento, no con Isabel, no con su familia. Alguien neutral. No sabía qué más hacer. Necesitaba que alguien me dijera lo que te hice, sin suavizarlo. Mi mano tembló apenas. Llegó otro mensaje. Fui cruel. Ahora lo sé. Te usé de remate porque me hacía sentir más grande en cuartos donde me sentía chico. Repetí mentiras porque era más fácil que cuestionar al hombre que quería que fuera mi papá. Y cada vez que tú no discutías, me convencía de que estabas de acuerdo con la versión de ti que yo había inventado. Parpadeé lento las palabras pegando en un lugar que no sabía que todavía estaba en carne viva. Luego, otro mensaje más largo que los demás. Mamá, tú nunca fuiste el problema. Tú fuiste lo único estable que tuve. Trabajaste hasta que te dolían las manos. Me protegiste aunque no lo merecía. Y yo te pagué avergonzándote frente a extraños. No espero perdón. Apenas merezco respuesta. Pero necesito que sepas que por fin te veo. Veo todo lo que cargaste. Y veo cómo te fallé. Se me cerró la garganta, pero no escribí nada. Todavía no. Debió sentir el silencio porque vibró otra vez. Si nunca quieres volver a hablarme, lo voy a entender. Pero si estás dispuesta, aunque sea un poquito... Quiero empezar de cero. Quiero ser el hijo que te merecías hace 20 años. Otro mensaje más. Por favor, mamá, no te pido que volvamos a lo de antes. Te pido una oportunidad de construir algo real, algo honesto. Dejé el celular en la mesa y caminé al fregadero. La cocina estaba oscura salvo por la luz amarilla suave encima de la barra. Agarré el borde del fregadero respirando lento. Recordé al niño que fue el que me jalaba la manga, para que lo viera el que me dibujaba volando con capa, el que creía que yo podía salvar al mundo. Luego recordé al hombre en que se convirtió, los chistes filosos, el tono desdeñoso, la distancia que dejó crecer entre nosotros, centímetro a centímetro. Las 2 versiones eran reales. Las 2 vivían dentro de él. Cuando volví a la mesa esperaba otro mensaje. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Solo que no sabía quererte sin lastimarte. Y eso es culpa mía, no tuya. Me senté despacio. Mis dedos flotaron sobre la pantalla, pero no escribí. Todavía no. No podía contestar con coraje, pero tampoco con perdón. Mi corazón todavía estaba sensible, y su disculpa, por sincera que se sintiera, no borraba los años que se me habían grabado. Bloqueé el celular y lo dejé a un lado. Le iba a contestar, pero no esta noche. Esta noche me permití sentarme con sus palabras, no para perdonar, no para olvidar, solo para dejar que la verdad de ellas se asentara en el silencio. Él estaba estirando la mano hacia mí.
Pero yo necesitaba asegurarme de no estirar la mía hacia el mismo dolor de siempre. 1 año después desperté en una casa callada, sin prisas, sin invitaciones llenas de obligación, sin miedo a que me sentaran junto a la puerta de la cocina, solo paz de la que uno aprende a construir cuando nadie mira. Me hice café como me gusta y dejé que la mañana fuera sencilla. Alrededor del mediodía sonaron 3 golpecitos suaves en la puerta, inseguros conocidos. Cuando abrí, Rafael estaba solo en el porche. Sin Isabel, sin suegros, solo él. Una bolsita de regalo colgaba de su mano y su aliento se hacía nube en el frío. «Hola, mamá», dijo. Su voz ya no traía el filo de antes. Traía algo más parecido a la esperanza. «Pasa», contesté. Entró y miró alrededor de la sala. «Se ve bonito aquí. Cálido». «Es suficiente», dije. Tragó saliva. Este año no quise ir con los papás de Isabel. Les dije que tenía que estar en otro lado. Alcé una ceja. «Aquí sí me recibes», le señalé el sillón. Se sentó, hombros tensos. Yo me senté enfrente, dejando espacio, pero no distancia. «He estado intentando», dijo bajito. «Terapia. Hablar las cosas. Desenredar lo que creía saber de lo que era real. Es lento. Toma el tiempo que tenga que tomar», respondí. Asintió, luego sacó algo de la bolsa. Un portarretratos, el de niño sin 2 dientes, abrazándome el cuello. La misma foto que le había regalado el año pasado, la que sus suegros habían criticado por rústica. Arreglé el marco donde se quebró, dijo. Ahora lo tengo en mi buró. Pasé el pulgar por el borde. Quedó bonito. Quise traerte algo que valiera la pena, dijo. No caro. Solo honesto. Dudó antes de añadir. Gracias por darme espacio. Por no cerrarme la puerta de golpe. Lo miré de lleno entonces, el mismo niño que me jalaba la manga, el mismo hombre que una vez me usó de remate. Las 2 versiones estaban frente a mí, tratando de convertirse en alguien mejor. Tú te disculpaste, dije suave. Hiciste el trabajo. Eso vale encontrarse a medio camino. Sus ojos se iluminaron, alivio temblándole encima. Quiero reconstruir esto. Despacio. Bien hecho. Lo haremos, contesté. Verdad primero. Siempre. Asintió limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Pasamos la tarde cocinando algo sencillo juntos, sin público, sin actuación. Solo madre e hijo aprendiendo a compartir un cuarto sin que las sombras viejas ocuparan todo el espacio. Cuando se iba, Rafael se detuvo en la puerta. Mamá, estoy orgulloso de ser tu hijo. Le toqué la mejilla un segundo suave. Y yo me alegra que por fin puedas decirlo. Apretó mi mano antes de salir al frío. Después de que se fue, me senté junto a la ventana viendo caer la nieve en copos lentos y suaves. Por primera vez en años, la Navidad se sintió como algo que no tenía que sobrevivir. Algo que simplemente podía sentir. Lección de vida. A veces el amor necesita distancia para respirar. A veces la gente tiene que perder sus ilusiones para encontrar la verdad. Y a veces lo más valiente que puede hacer un padre es dejar de cargar lo que nunca fue suyo y permitir que su hijo por fin lo levante él mismo. Si alguna vez han reconstruido algo roto en su familia, denle like a este capítulo, dejen un comentario o suscríbanse para más historias de sanación y valentía.